La fecha en donde se normaliza la celebración de este día es a partir de 1975, en que la ONU acuerda precisamente darle este nombre y celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. Pero rastreando podemos ver que hay fechas en donde ya desde 1909 se aprecia de alguna manera que se ha celebrado en alguna parte de esta Europa el Día de la Mujer Trabajadora. Quizás este hecho, pero junto a otros que han agravado lógicamente la situación de las trabajadoras, ha significado que se le dé un impulso para organizar lógicamente estos días. Recuerdo en este momento que en 1911 las trabajadoras de la fábrica Solvay de Estados Unidos tuvieron un incendio catastrófico en donde murieron 120 y tantas mujeres y 23 hombres en una fábrica textil que, por cierto, dado los robos, estaban las puertas cerradas y fueron objeto de este incendio. Posteriormente se han significado ya los días y tenemos que llegar casi en concreto a España, que en 1936 ya se acuerda celebrarlo. Pero es a partir de 1975 cuando se regulariza. Nosotros venimos realizando ya de manera casi asumida y además renuente en la celebración de este día desde el año 2007 aproximadamente. Y en este año va a tener dos grandes intervenciones de dos mujeres académicas que realmente son notorias tanto por la investigación como por su trayectoria profesional. Me refiero en concreto principalmente a la académica correspondiente Maribel García Cano, que desde como experta que es, aporta cuál es la situación en las poblaciones carolinas de las ideas que la Ilustración aporta para la mujer. Una trayectoria y un trabajo serio y riguroso, el que lógicamente ha realizado como una investigadora experta en todo lo que es la Ilustración en la provincia de Córdoba y que lógicamente nos va a enriquecer a todos los demás, al resto del cuerpo académico. En segundo lugar, pues tenemos que la intervención de la académica numeraria, secretaria o exsecretaria de esta corporación, que es doña María José Porro Herrera, que ha dado a la estampa prácticamente pues una serie de trabajos desde hace tiempo, con una línea de investigación rigurosa sobre el feminismo y que se va a limitar a un análisis y estudio de la Junta de Damas nacidas de la Sociedad Económica de Amigos del País y que tenía pues carácter benéfico, caritativo podríamos decir, en torno pues a la población infantil que lógicamente se da en la vida cotidiana cordobesa. Con estas dos grandes actuaciones, esta Real Academia conmemora un año más el Día de la Mujer Trabajadora y se recuerda que las puertas de la institución están abiertas por excelencia a todas las mujeres intelectuales de nuestra ciudadanía. Bien, buenas tardes. Me toca presentar la serie de actuaciones, en este caso de la profesora María Isabel García Cano y la mía propia a continuación, para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora.
yo diría de la mujer en general, porque dudo mucho de que haya alguna, y si existiera, creo que más bien son la excepción, que no haya trabajado y que no siga trabajando dentro o fuera de la casa. Dicho esto, quiero agradecer a la Academia, a la Real Academia de Córdoba, el que desde mucho antes que aproximadamente el año 2007 iniciáramos estos días, estas sesiones extraordinarias con motivo del Día de la Mujer, pues con anterioridad habíamos hecho algunas intervenciones más o menos coincidiendo con la fecha, pero luego he dicho que quiero agradecerlo a la institución porque considero que debía ser tan importante como celebrar, por ejemplo, pues en otras sesiones extraordinarias, otros hitos, otras fechas importantes, como podía ser el Día de la Constitución, como podía ser el Día del Medio Ambiente, el Día del Teatro, etcétera, etcétera. De forma que desde ese 2007 viene figurando la sesión extraordinaria de esta efeméride con asiduidad y de una manera normal. Lógicamente en este tiempo hemos procurado que las intervenciones abarquen todos los campos. Es decir, que no se limiten a lo que pudiéramos llamar un tema puramente y estrictamente sociológico, sino también histórico, literario, económico, artístico, etcétera, etcétera. Están todos los artículos recogidos en los boletines de la Real Academia, con lo cual, pues creo que con eso es bastante suficiente como para saber la importancia y la calidad de las interventoras en este tipo de sesiones. Y por último, quiero advertir que el hecho de que hasta ahora hayamos siempre sido académicas o personas, mujeres importantes dentro del mundo intelectual o del mundo de la cultura, no ha sido una intención muy deliberada. Las cosas han venido así, lo hemos creído interesante y así lo hemos hecho. Eso no excluye que a cualquier compañero académico, cualquier otra persona que tenga algo de decir sobre el particular, pues que sepa que tiene el campo abierto para futuras intervenciones. Es decir, esto no es un coto cerrado, esto atañe a la sociedad igual que atañe la vida real. Los hombres y las mujeres convivimos en la vida real y, por lo tanto, en este tipo de instituciones también tenemos que figurar. Dicho esto, pasamos ahora ya a las intervenciones que les he anunciado y que estoy seguro que muchos de ellos conocerán algunas cosas, pero que son todas interesantísimas para, por lo menos bajo nuestro punto de vista, para celebrar este Día de la Mujer. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría saludar a la Junta Rectora y al cuerpo académico de esta Real Academia, que hace mucho tiempo que no podemos vernos por las circunstancias de la pandemia. En segundo lugar, me gustaría agradecer públicamente la invitación que la profesora y académica numeraria doña María José Porro Herrera ha tenido, bueno, la delicadeza de invitarme, que para mí es un honor y un placer compartir con ella, que lleva tantos años trabajando sobre la mujer, este Día de la Mujer de 2021. Realmente hasta hace muy poco tiempo, realmente desde 1990 aproximadamente, era extraño hablar sobre la historia de la mujer. Afortunadamente ahora hay muchas investigadoras que trabajan sobre este tema. Yo pretendo en esta conferencia pues, conocer la aportación que la Ilustración ha hecho al concepto de la mujer en todos los sectores, pero me voy a centrar fundamentalmente en la educación y también el papel que jugó en las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía. La elección de este tema no ha sido de una manera arbitraria. Dos son las razones que me han llevado a elegirlo. La primera es que, a decir de la mayoría de las especialistas en la historia de la mujer, pues la Ilustración supuso un punto de inflexión sobre la visión de la mujer, su educación y el nuevo horizonte que el racionalismo estaba planteando.
Y en segundo lugar, y no menos importante, es que una de mis investigaciones principales es precisamente las nuevas poblaciones de Andalucía. En este sentido, entiendo que si las ideas ilustradas que se llevaron a la práctica en las nuevas poblaciones pretendían crear una nueva sociedad, en ese papel, en esa sociedad, el papel de la mujer iba a ser también relevante y distinto del resto. Bueno, las fuentes que he utilizado para hacer este trabajo son las del Archivo Municipal de Fuente Palmera y la amplísima bibliografía que tenemos afortunadamente. Desde el punto de vista espacial voy a trabajar sobre los ilustrados europeos, españoles y centrados después en Pablo de Olavide y Campomanes, que son los ideólogos del proyecto ilustrado de las nuevas poblaciones. Y desde el punto de vista temporal, la segunda mitad del XVIII y primera mitad del siglo XIX. Van a ser una serie de puntos los que aparecen en pantalla: la mujer en la ilustración europea, los españoles, las mujeres en el proyecto ilustrado de Campomanes y Olavide, y centrándonos después en la mujer y la propiedad de la tierra, que jugó un papel muy importante en las nuevas poblaciones. Hay que decir que desde la primera mitad del siglo XIX, distintas normas jurídicas fueron introduciendo poco a poco a la mujer en la educación, y se esperaba que el siglo de las luces, el del racionalismo, el siglo de la razón, pues cabía esperar que la ideología ilustrada que dio lugar a las revoluciones liberales iban a dejar caer todos los prejuicios y también las prevenciones que sobre la mujer había, y que se iba a reconocer la capacidad intelectual que la mujer tenía y también su papel fuera del ambiente doméstico. Es verdad que el periodo de la Ilustración no tuvo cambios muy significativos, pero dio lugar a una serie de debates importantes sobre la mujer en todos los círculos intelectuales. En España, fueron los Borbones los que introdujeron un nuevo sistema político-administrativo, pero también introdujeron las ideas que sobre la mujer había en la Francia de la Ilustración. Francia, como todos sabemos, marcó una serie de líneas en todo el periodo de la Ilustración, y yo me voy a centrar en dos personajes, dos ilustrados importantes. Bueno, Fenelón en el siglo XVII escribió un libro de gran importancia que fue La educación de las niñas, y Rousseau, con su Emilio o la educación, también marcó un hito importante en cuanto al modelo educativo que iba a surgir y que iba a sentar las bases de lo que sería la pedagogía ilustrada, naturalista y laica. Los dos tienen dos puntos de vista absolutamente distintos. Sin embargo, coincidían en defender la supeditación de la educación de las mujeres a los intereses del hombre. Rousseau defendía la complementariedad, pensaba que las mujeres biológicamente eran iguales a los hombres, pero racionalmente no, por tanto tendrían que tener dos modelos distintos de educación. Además, reservaba para los hombres el ámbito público y para las mujeres el ámbito privado. Y los hombres eran los que debían relacionar los dos ámbitos, porque tendrían un papel activo, mientras que las mujeres sería un papel absolutamente pasivo. Algunas frases, no vamos a detenernos mucho, pero decía: cultivar en las mujeres las cualidades del hombre y descuidar las que le son propias es trabajar en su propio perjuicio. Las jóvenes están hechas para obedecer, hasta tal punto que incluso la injusticia la tenían que aceptar. Parece mentira que una persona que dio un vuelco importante en el aspecto político no tuviera esa idea con relación a la mujer. Y lo mismo con Voltaire: han nacido para agradar a los hombres y para ser adorno de las sociedades, creadas para suavizar las costumbres de los hombres. Contra esta voz rousseauiana se levantó enérgicamente la autora inglesa Mary Wollstonecraft, que escribió, era una mujer que tenía
encumbrado a Rousseau en cuanto a la educación de Emilio, sin embargo no estaba de acuerdo en absoluto con la educación de Sofía. Y ella defendía en su trabajo, en su libro Vindicación de los Derechos de la Mujer de 1792, la independencia de las mujeres. Pensaba que la educación y la concepción de la mujer tenían que estar guiadas por la razón y por el sentido común. Ella decía que la diferencia que había entre hombres y mujeres era debido a la educación diferente que habían tenido. Es más, pensaba que la educación que se daba a las mujeres potenciaba más los sentimientos que la propia razón. No estaba situada en su sociedad y conocía que esto iba a representar una lucha fuerte contra la ideología que tenían los hombres, pero a la vez decía que era muy importante también el convencimiento que tenían las mujeres de su propio papel. Ella decía, desean las mujeres fervientemente inspirar amor, mientras que debían exigir respeto por su capacidad y por sus virtudes. Ella también conocía que quizá les pudiera parecer mal la defensa que ella hacía de la razón, y decía, espero que mi propio sexo me excuse, porque las trato como racionales. Hacía una propuesta general, y es, hagamos de las mujeres criaturas racionales y ciudadanas libres. Se volverán entonces buenas esposas y madres, pero siempre si los hombres no descuidan sus deberes de marido y padre. España no podía permanecer aislada y alejada de estos planteamientos y participó de una manera bastante encendida en el debate ilustrado sobre la mujer. Lo que ocurre que, como en otros ámbitos, España pues siempre fue un poquito retrasada en cuanto a la ideología, y en España coexistieron los nuevos modelos que estaban circulando por Europa, pero también no se perdía de vista los discursos tradicionales. En general, en España hubo en el siglo XVIII y principios del XIX un reconocimiento de las mujeres literatas, tanto las escritoras del pasado como las presentes. Y la propia monarquía de Carlos III hizo algunos gestos hacia las mujeres. Concretamente, todo el mundo conoce el que favoreció la investidura de María Isidra Guzmán, tanto como doctora y catedrática honoraria en la Universidad de Alcalá de Henares. Pero no podemos ser ingenuos pensando que esta incongruencia que tenían los ilustrados al defender las desigualdades eran ni totalmente absolutas, ni tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo diciendo que la concepción racionalista de las mujeres iba a cambiar esa esfera feminista, ni muchísimo menos. Esto se redujo a algunos círculos aristocráticos e intelectuales. Sin embargo, es curioso que en el mundo eclesiástico sí hubo un poco de desafío en ese debate de la concepción de la mujer en igualdad, y en esto son dos las personas que defendieron a la igualdad de la mujer: el jesuita Lorenzo Orbasi Panduro, que tenía una gran confianza en la educación y decía que había que educar a las mujeres desde la propia infancia, pero fue el benedictino Fray Benito Feijóo quien en el tomo primero de su Teatro Crítico Universal hizo una defensa de las mujeres que iba a causar escozor en la sociedad. Él apostaba por la dignidad de la mujer y conjugaba, como decíamos anteriormente, la tradición castellana con la modernidad europea. Pensaba en su defensa de las mujeres, tenía dos objetivos, que era sacar al vulgo, que él designaba así al pueblo, de sus errores con relación a la mujer, y pretendía convencerlo de la igualdad. Él sabía la dificultad que esto iba a suponer y ya al principio de su obra decía: en grave empeño me pongo porque defender a las mujeres es ofender a los hombres. Sin embargo, él quería demostrar que las mujeres tenían un entendimiento igual que los hombres, y por eso decía: sepan las mujeres que no son en el entendimiento inferiores a los hombres. El siglo XVIII, por tanto, no fue una revolución feminista, sin embargo hay que reconocer que se pusieron los pilares para la lucha por la igualdad de las mujeres.
y pasamos al ambiente y a la localización de la mujer en las nuevas poblaciones de Andalucía, concretamente en Fuente Palmera, Fuente Carretero y Ochavillo del Río, que son el objeto de mi investigación. Aquí hay que decir que Pedro Rodríguez Campomanes fue un heredero del pensamiento de Feijóo totalmente. Sin embargo, Campomanes tuvo una oportunidad de oro de llevar a la práctica su ideología a través de las nuevas poblaciones que junto con Olavide crearon el Fuero de Población de 1767 y ahí introdujeron algunas cuñas que venían bien para las mujeres, aunque hay que decir que no todo lo que hubieran podido desarrollar por las dificultades propias del propio establecimiento de las nuevas poblaciones. El objetivo que tenía Campomanes junto con Olavide en este tema era luchar contra la ociosidad. Veremos que contra la mujer había el prejuicio de la ociosidad que tenía, y entonces habría que luchar contra la ociosidad para implantar hábitos de laboriosidad. Esto todo con un interés económico que veremos seguidamente. Campomanes escribió 2 libros fundamentales, el Discurso sobre el fomento de la industria popular, que era un ideario ilustrado a todos los niveles, pero ese libro tuvo una difusión tremenda y se editaron más de 30.000 ejemplares que se distribuyeron por todo el territorio. Sin embargo, en 1775 hizo el discurso sobre la educación popular de los artesanos porque pensaba que con educación era como se iban a desarrollar y fomentar las artes. Y en ese sentido es cuando él dice que habría que educar también a las mujeres campesinas, pero esto no con el interés de que las mujeres estuvieran instruidas, sino con un interés utilitario que era muy propio de los ilustrados, que era que fueran un instrumento útil a la sociedad, y de esta manera se lucharía contra la ociosidad que parecía que era lo habitual entre las mujeres. Él defendía que la educación era un bien público, había que difundirla, porque eso crearía paz social, eso generaría una mayor producción, la felicidad del pueblo y la prosperidad de la nación, que era uno de los objetivos fundamentales de los ilustrados. Sin embargo, tenía un prejuicio que nos duele especialmente a las mujeres del sur. Campomanes defendía que las mujeres del norte eran trabajadoras, trabajaban en el campo, iban a la pesca, desarrollaban todas las actividades que desarrollaban los hombres, mientras que las mujeres del sur, por influencia de los musulmanes, eran ociosas, hasta podían vivir en la miseria, pero no se preocupaban de trabajar. Sin embargo, veremos cómo esto no solo no era así, sino que las mujeres en las nuevas poblaciones actuaron en todo momento al unísono con los hombres, con unas dificultades añadidas sobre las generales. Campomanes, sin embargo, quiso también resumir diciendo que la mujer tiene el mismo uso de razón que el hombre y solo el descuido que padece en su enseñanza la diferencia. Además, no era culpa suya. Presentaba 2 modelos de educación. Para las mujeres acomodadas presentaba una educación que era, un barniz que le podían dar las monjas, y aunque Olavide criticaba este tipo de educación, que llamaba él monjil, porque decían las monjas no pueden formar a buenas esposas y buenas madres porque a ellas no lo son. Y defendía Campomanes para las mujeres pobres que tuvieran maestras que pagara el erario público, pero que además le enseñaran sobre todo las artes, la artesanía. El interés de Olavide por la educación está fuera de toda duda, pero Olavide en el Fuero de Población hay 2 artículos, el artículo 74 y el artículo 75, en donde él demuestra junto con Campomanes que pensaban que era interesante que todos hubiera una enseñanza obligatoria básica en el artículo 74, aunque habla solo de niños, no dice nada de niñas, pero en el artículo 75, a renglón seguido, decía que no podía haber escuelas superiores porque los hijos de los labradores tenían que ser labradores. Y, sin embargo,
esa idea elitista que tenía que tenía que ser la educación superior para los rentistas, tenía una visión para las clases, para el Estado llano, que se acomodaran en los hospicios. Los hospicios no los consideraban como un centro, una institución de caridad, sino que serían una especie de escuelas, taller, en donde las personas, vagabundos, transeúntes, desvalidos, mujeres y hombres, podían estar en ellas aprendiendo un oficio y convertirían personas inútiles en personas útiles para la nación. A Olavide también hay que reconocerle la importancia que tuvo en abrir un espacio nuevo para la mujer a través de las tertulias, lógicamente a niveles de clases acomodadas. Tuvo tertulia en Sevilla, en La Carolina, en Baeza, en donde acudían las mujeres de su entorno. A partir de este momento, en el trabajo que he realizado, me preocupo por la mujer desde dos puntos de vista y dentro de las nuevas poblaciones. La legislativa, fundándome fundamentalmente en el Fuero de Población, en el Auto de Buen Gobierno de 1801 y en las instrucciones que se dieron para poner en práctica la legislación, y temáticamente voy a tratar la ociosidad, la honestidad, la educación, el trabajo y la propiedad de la tierra, de una manera muy rápida. Trabajo frente a la ociosidad, eso era una máxima de los ilustrados. La instrucción de 1770 decía: no hay que permitir que haya gente ociosa ni mal entretenida, hay que limpiar la colonia de semejante contagio, era como una epidemia. El Auto de Buen Gobierno de 1801, que no llegó a promulgarse, pero que estoy segura de que se llevó a la práctica, al menos de una manera tácita, decía: la educación de los hijos, a los padres, que tuvieran mucho cuidado con la educación de los hijos porque no se les permita que vagaran ociosos. Sin embargo, en los artículos 8º y 9º veremos que hacía una distinción dolorosa de relación de las niñas con relación a los niños. Decía el artículo 8 que las niñas no debían hacer trabajos del campo ni guardar ganado, por dos razones: por la debilidad de su sexo y porque eran incompatibles esas actividades con el recogimiento que de las niñas se esperaba. Pero no podían permanecer ociosas, pero podían hacer trabajos caseros con comodidad y sobre todo con decencia. Los niños, en cambio, igual, no podían trabajar en el campo ni guardar ganado, pero por una razón muy distinta, porque los primeros años deben aprender doctrina cristiana, leer, escribir y contar. Sobre la honestidad no me voy a detener, pero es como era una cuestión envolvente a todas las actividades que pudieran tener las mujeres. No tenemos datos sobre las nuevas poblaciones de Andalucía que hubiera pues desmanes que pudieran afectar a la moral, pero sí se han hecho trabajos en Sierra Morena, aunque con tanto ahínco se trabajaba el tema de la decencia y de la honestidad, que parece que hubo menos que en las poblaciones circundantes. La educación de las niñas. Hay que reconocer que Carlos III fue, a través de la Real Cédula de 11 de mayo de 1783, pero por inspiración y a instancias de Campomanes, el que se preocupó porque hubiera educación para las niñas. Se inició con una especie de reglamento para un barrio de Madrid para que las niñas pobres pudieran tener unas escuelas gratuitas en donde les pudieran dar cierta formación. El objetivo era fomentar la buena educación de las niñas en la fe católica, en el bien obrar y sobre todo en los progresos del manejo de sus casas y sus labores. Las maestras debían de inculcar a las niñas, bueno, como es natural en este momento, el pudor, la modestia, la quietud. Las niñas tenían que tener una enseñanza fundamental que era la labor de las manos, de la aguja, de la calceta, las labores propias de su sexo. Pero si alguna quisiera aprender a leer, la maestra debería atender a su petición, o sea, teniendo como a última instancia el tema de la instrucción y de la capacitación intelectual. En Fuentepalmera, ahondando en este tema de la educación,
tenemos que decir que desde el primer momento, en 1768, los niños acudían en una escuela al lado de la iglesia a tener instrucciones sobre la doctrina cristiana y sobre gramática, que le daba el fiel de Fechos, que a la vez era el sacristán. Hasta 1815 hay un fomento de la economía a través de lo que se llamó un plan de plantío y ganadería, en donde en cada una de las poblaciones había una junta que debía tratar de qué manera se desarrollaba la economía. Pero es curioso que en la Carlota, esa primera junta, una maestra de la Carlota quiso, en la junta de Fuente Palmera, manifestarse como solicitando una plaza para poder dar clases a las niñas de una manera oficial. No lo dudó la Junta y enseguida le concedió la licencia, con la condición de que tuviera como mínimo 30 niñas de Fuente Palmera y de las aldeas. Llegamos al trienio constitucional, que fueron 5 años después, y con los ayuntamientos constitucionales se hace un presupuesto de los gastos que tendría ese ayuntamiento, y sin embargo aparece un salario para el maestro y no aparece maestra. Ahí está la duda, todavía no lo he resuelto, lo pongo aquí como una hipótesis. Podría ser que no hubiera suficientes niñas, porque a lo mejor los padres eran reticentes a mandar a sus hijas a que aprendieran algo que no fueran las labores propias de su sexo. Hay que decir que en la derogación del fuero en 1835, en el primer pleno que tuvo el ayuntamiento recién creado de Fuente Palmera, hay de nuevo un presupuesto y ahí ya hay maestra para los niños. Se había esperado 68 años para que hubiera una escuela de niñas. Trabajo de las mujeres colonas. Las mujeres colonas trabajaron al unísono con sus maridos, porque tuvieron además muchísimas dificultades. Vinieron de Centro Europa con un idioma distinto, con unas costumbres distintas, y fueron las que sustentaron la familia, a pesar de que siempre hubo una comparación frente a las mujeres alemanas y las catalanas que se instalaron en la zona de Sierra Morena, que ellas estaban acostumbradas a trabajar fuera de sus casas en la fábrica. El auto de buen gobierno en 1801, cuando habían pasado más de 30 años desde el establecimiento en Fuente Palmera en 1768, en su artículo 15 todavía decía que las mujeres tenían que trabajar en algo honesto y útil, que trabajaran como trabajaban sus maridos y sus hijos, que los padres de familia estuvieran pendientes de que ellas no fueran ociosas, y se les da un ultimátum doloroso que decía: las mujeres que no tomaren alguna decente ocupación serán lanzadas de estas colonias como gente inútil y muy perjudicial, cuando no lo eran realmente. Las nuevas poblaciones, sabemos que uno de los objetivos fundamentales del proyecto ilustrado era crear una masa de propietarios de tipo medio que pudieran vivir del trabajo y como del fruto de su propia tierra. Por tanto, era muy importante tener una familia que era a quien se le adjudicaba la tierra, 50 fanegas divididas en 2 suertes, porque era en una época en donde el matrimonio estaba en decadencia. En las nuevas poblaciones se alentaba el que se pudiera casar la gente joven, precisamente para aumentar la población y para aumentar los brazos para el trabajo. En este sentido era muy importante la propiedad, y aquí jugaron un papel muy importante las mujeres. El artículo 62 del Fuero de Población decía que había que pasar la tierra del padre al hijo o parientes más cercanos, y caso de que no hubiera varones, era la hija la que accedería a la tierra, pero siempre que se casara con un labrador útil, porque lo que importaba era la producción. Así, entonces, desde el punto de vista del sexo, la sucesión prefería al hombre sobre la mujer y al mayor sobre el menor en relación con la edad. La mujer accedía a la propiedad caso de que no hubiera hijos varones. Sin embargo, las viudas jugaron un papel fundamental en las nuevas poblaciones. Quedaba al frente, en cuanto el marido moría, quedaba al frente de la dotación de tierra si no contraía segundas nupcias. Además, cuidaba de la tierra y cuidaba de la familia. Si tenía hijos menores, tenía que buscar el arrendar las tierras para que le ayudaran a trabajar, y cuando el hijo primogénito llegaba a la mayoría de edad, era el que se quedaba, pasaba la dotación
se quedaba como jefe de casa el hijo y ella se quedaba en un segundo lugar viviendo en la casa del hijo, salvo que se casara y entonces salía de allí. He hecho un estudio desde 1771 hasta 1829 sobre estas mujeres y vemos que en 1771 había 2 jefas de dotación, era prácticamente recién llegados los colonos a Fuente Palmera, las 2 eran viudas. Cuando se hace una primera transmisión de propiedad, ya en 1775, ya hay 28 mujeres que acceden a la propiedad de la tierra. 20 de ellas eran viudas, según estamos viendo en ese cuadro. El 72% de las mujeres que habían accedido a la propiedad eran viudas. De esas 20 viudas, 2/3 de las mismas permanecieron en la dotación con los hijos menores, porque además de trabajar la tierra y de mantenerla para su hijo, tenía que ir dando periódicamente una cantidad para ir dotando a la tierra de lo que necesitara. Llegado a 1829, he ido rastreando a estas mujeres y finalmente veo que el 61% lograron mantener la tierra para sus hijos intacta, un 30% tuvieron que vender una parte para poder mantenerla y solamente un 9% abandonaron. Por tanto, las mujeres asumieron en viudedad la crianza de los hijos, el trabajo de la tierra y legaron la propiedad a sus hijos de una manera excelente. Hubo otras maneras de acceder a la propiedad por parte de las mujeres, pero si vemos por compraventa y por traspaso, fueron mínimas, un 15% compraventa, un 11% en traspaso y hay que decir que no llegaron a un 25% de todas las compraventas y las transmisiones que se hicieron a lo largo de tantos años. Además, por último, con ver cómo las mujeres no solamente mantuvieron la tierra, sino que la hicieron producir en una tierra que era malísima, el cereal no se daba, quisieron implantar a partir de 1815, que decía anteriormente, el fomento de la tierra a través del olivar, y fueron las mujeres las primeras que se lanzaron a ese nuevo cultivo que los hombres eran reticentes. Tenemos a María Castel con 111 olivos plantados, que era un 45% de todo lo que se plantó en Fuente Palmera en ese año. Conclusiones. La Ilustración no resolvió el problema de la invisibilidad de las mujeres, pero propició debates sobre la mujer a todos los niveles y en todos los ámbitos. Se defendía en gran medida la igualdad, ¿verdad? El problema fue la desigualdad, formación que habían tenido las mujeres, y todo lo que se hizo para fomentar la instrucción de las mujeres fue como un instrumento en el mecanismo económico que produjera una mayor riqueza, ¿verdad? Hay que reconocer que el fin del siglo XVIII había un 13% de mujeres alfabetizadas frente a un 43% de hombres, aunque habían aumentado las mujeres lectoras, se habían conseguido ciertos espacios de sociabilidad en las tertulias, había reticencia para que se introdujeran en academia y en la sociedad económica matritense, que nos hablará doña María José Porro, y hay que decir que en las nuevas poblaciones la mujer jugó un papel fundamental como compañera, como trabajadora y como transmisora de la propiedad de la tierra. Nada más, muchísimas gracias. Buenas tardes. Como venimos diciendo, celebramos hoy el Día de la Mujer en esta Real Academia y tengo que agradecer a mi amiga y compañera María Isabel García Cano la magnífica intervención con la que nos ha obsequiado, porque además me voy a aprovechar de muchas de las cosas que ella ha dicho para no tener que incidir en ella dentro de mi intervención. Realmente traemos hoy a colación, bajo el título La Junta de Damas Cordobesa, una aproximación a una hija algo tardía, de la que fue, según los estudiosos, la primera asociación laica femenina en España, la denominada Junta de Damas, que se reconoció desde el primer momento como sección independiente de la Sociedad Económica de Amigos del País,
primero en Madrid y más tarde en el resto de las provincias, pero aunque independiente, sin embargo, muy vinculada a lo que pudiéramos llamar a la Casa Madre, Sociedad Económica de Amigos del País, aquí dentro de Córdoba. Su creación, hoy apenas conocemos la existencia de esta Junta de Damas, salvo las personas que se interesan en esta época. Y tampoco conocemos los objetivos que se propuso, pese a que durante los 7 años que duró la cordobesa, parece que se mantuvo activa entre el miércoles 6 de agosto de 1879, en que se celebró la sesión fundacional, hasta aproximadamente 1886. En ese periodo promovió la creación de dos instituciones benéficas dedicadas a la infancia, el Asilo de la Infancia y la promoción cultural de jóvenes de ambos sexos, la Escuela de Música, de las que luego haremos un breve resumen. En este tiempo, las damas que integraban la Junta concitaron a los ciudadanos a participar multitudinariamente en actuaciones benéficas y festivas, que si bien tenían un componente indudablemente recaudatorio, no perdían de vista que los fondos obtenidos se dedicaban en su integridad al mantenimiento y socorro de las asociaciones que habían creado. Ahí tenemos el de la infancia y el de la Escuela de Música. Nunca será suficientemente reconocida la función de los archivos, por cuanto permiten la conservación material de la historia y el testimonio fehaciente de un tiempo pasado que por múltiples y variopintas circunstancias ha ido quedando sepultado por capas superpuestas de la propia historia. Sin embargo, el desconocimiento de los hechos no implica necesariamente su deshacimiento en la nada, por lo que pueden resurgir en un momento dado inesperadamente. En nuestro caso, eso es lo que ha sucedido con el tema al que hoy nos vamos a asomar, con la intención de esbozar un somero estudio y hacerlo en un futuro de una manera mucho más detenida y detallada, y resumiremos entonces cómo se gestó, nació, quiénes la formaron y qué función desempeñó en Córdoba la Junta de Damas durante el tiempo que duró su vigencia. Voy a pasar por alto cómo fue la formación de las sociedades económicas de amigos del país, por suficientemente conocidas a través de la bibliografía, pero que para nosotros, a partir de esos planes ilustrados de Carlos III en el siglo XVIII, favorecieron la aparición de nuevas instituciones como las academias, las universidades, colegios y tertulias, si no nuevas del todo, sí muy reformadas en cuanto a su funcionamiento. Los frutos y circunstancias sociopolíticas de cada lugar van a influir no tanto en sus planes y objetivos benéficos y socioculturales, cuanto en su aparición, su consolidación, evolución y desaparición. En todas las sociedades económicas españolas, además de los objetivos prioritarios en el ámbito de las clases bajas y el proletariado, es decir, de las clases necesitadas y marginadas, figura el de conseguir su instrucción profesional, en lo que no me detengo porque ya en la intervención anterior se ha abundado. De ahí la creación de esos talleres, escuelas, institutos y centros similares en los que mejorar el nivel formativo de los ciudadanos con el fin de prepararlos para conseguir la necesaria subsistencia material e intelectual, pues los miembros de estas instituciones están convencidos de que, y cito, la falta de instrucción es la verdadera causa del malestar de las clases trabajadoras. Este es el motivo de sus miserias. Sin embargo, a pesar de las buenas y patrióticas intenciones, como era mejorar la vida de los ciudadanos y lograr con ello el progreso de la nación, estas sociedades no encontraron un panorama fácil para su desarrollo, pues obstáculos de todo tipo le fueron saliendo al paso, de forma que en su seno surgieron idénticos enfrentamientos que perturbaron a la nación. Por ejemplo, en sus orígenes, guerras como la independencia y más adelante, pues opciones políticas enfrentadas, los absolutistas contra los liberales y viceversa, el sexenio revolucionario. También la presión de la jerarquía eclesiástica fue muy fuerte en su contra
y la pobreza, el hambre y las epidemias. Estas circunstancias, entre otras, fueron minando la actividad de estas asociaciones que terminaron por desaparecer. No obstante, tuvieron sus benefactores. Entre ellos fueron conscientes los miembros, sobre todo los de la sociedad cordobesa, y vamos entrando ya en materia, cuando envían un escrito al rey Alfonso XII, aprovechando su inminente visita a Córdoba en 1877. Ahí, en ese memorial, dicen, entre otras cosas: hoy cree satisfacer uno de los más gratos deberes, se supone el rey, simbolizando en el augusto nombre de su majestad ese auxilio, ese poder, esa fuerza reguladora que necesita España para conquistar entre las naciones el distinguido lugar a que tiene legítimo derecho, y a honrarse ofreciendo a vuestra majestad no a mucho el título de socio protector tan benévolamente aceptado. Esta sociedad se ha sentado inspirada en esa firme creencia que no teme ser defraudada. Como podemos ver, muy elegantemente era un do des, es decir, como el rey había aceptado el nombramiento de socio protector de la sociedad cordobesa, pues en consecuencia le rogaban que actuara como tal, haciendo un hueco en su visita a Córdoba para ir a la humilde exposición, son palabras textuales del memorial, la humilde exposición de bienes materiales y culturales por ella organizada, continuando así explícitamente su apoyo y protección a la económica cordobesa. Las juntas de damas cordobesas. Dijimos que dependía, que nació al amparo de la Sociedad Económica de Amigos del País y que dependía en sus orígenes de ella. Pero todas siguieron el modelo de la Junta de Damas Matritenses y siguieron el modelo de esa Junta de Damas que en Madrid la primera se llamó Junta de Damas de Honor y Mérito, tras vencer públicas e ilustradas polémicas, como ya también Maribel García Cano ha citado, acerca de la conveniencia por parte de Campomanes o inconveniencia de Cabarrús y otros más, de que las mujeres, las damas en este caso, pasaran a integrarse en una institución de exclusividad masculina como tantas otras de la época. La disputa se decantó finalmente por la primera y más abierta de las discusiones, por lo que la sección fue una realidad en la madrileña a partir del 5 de octubre de 1787. Ella fue la que influyó en la clase social de sus componentes, los estatutos, la organización, las actividades, de manera que, como apunta un autor como Manuel Ruiz Lagos, la actitud de la sociedad madrileña ayudó a la promoción de las sociedades económicas en la Baja Andalucía. Ruiz Lagos está hablando expresamente de la Sociedad Económica de Cádiz. En esto, la Junta de Damas Cordobesa no iba a ser una excepción. Llegamos a ella por una serie de casualidades que hago consignar, pero que se puso en marcha a través de las fuentes que aquí citamos, que son principalmente la documentación custodiada en el archivo municipal de nuestra ciudad, guardada en 2 cajas archivadoras de cartón que contienen una serie de legajos. La documentación es manuscrita y se presenta bastante ordenada temáticamente, entre correspondencia, un legajo encuadernado en cartoné, ordenadas casi cronológicamente, salvo alguna excepción, las actas de las sesiones celebradas mensualmente por las damas, un reglamento, inventarios de todo tipo, relación minuciosa y detallada de facturas, de recibos, de intervenciones, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, la factura de 2 entidades diferentes con motivo de una serie de actos, de rifas. En el caso donde figura la factura del piano, se trata de un préstamo que se hace a la Escuela de Música para las prácticas. Y, en fin, todo este conjunto documental resulta sumamente ilustrativo, entre otras cosas, de la situación de pobreza en la que tantos cordobeses vivían en esos años. Basta con consultar las solicitudes distribuidas por parroquias que los padres pretendían que alguno, a veces 2 de sus hijos de corta edad, incluso de meses,
hacían pidiendo que fueran admitidos en el asilo de la infancia creado por la Junta de Damas, con el fin de que la madre pudiera tener tiempo para dedicarse bien a atender a otros hijos mayores o bien trabajar fuera de casa, generalmente en las distintas escalas del servicio doméstico, como criadas, cocineras, lavanderas, planchadoras y, en el caso de Córdoba, con menor frecuencia en las labores del campo. Pues téngase en cuenta que estamos tratando de un espacio urbano, aunque tuviera gran componente rural. Por lo tanto, la fama de ociosas que tenían estas mujeres, desde luego de ninguna manera se les podía aplicar. Los años de vida de la Junta de Damas coincidieron con la escasez de trabajo existente a causa de la emigración masiva durante todo el siglo del campo a la ciudad, en una sociedad eminentemente agrícola, como consecuencia de la política seguida tras la desamortización, del asentismo generalizado de los nuevos dueños del campo y de la superpoblación familiar generalizada sin formación profesional y mucho menos intelectual en las clases menos favorecidas, como señalan de forma insistente todos los estudiosos. Supieron las damas darle publicidad y entre esta documentación encontramos un número completo del boletín que estaban obligados a publicar los socios de la Cordobesa, en el que transcriben casi literalmente el contenido de varias actas, donde se notifican tanto los nombramientos de los cargos efectuados por la socia, según exige el reglamento de la Junta. Ahí tienen el fragmento aludido en el capítulo primero, el artículo 7, y los estatutos de las sociedades económicas de amigos del país, al que, como sabemos, estaban sometidas. Igual sucede con otros nombramientos, juntas, etcétera, etcétera. Gran parte de esta documentación consideramos que son copias de originales que se envían a los miembros de la Junta Económica para su aprobación y posterior difusión en la prensa. Lo que sucede no solo con el ejemplar del reglamento conservado, del que aquí traemos un pequeño ejemplo. El ejemplar este no especifica la fecha de su aprobación por la Junta de Damas o su envío a la Junta Económica, así como las varias tachaduras y correcciones que el documento contiene. También falta, y hay esas mismas correcciones en otros documentos. La Junta Cordobesa nació y murió durante lo que para algunos estudiosos de la segunda época fue la segunda época de la Sociedad Económica de Córdoba, es decir, entre el 870 y el 906, años en los que la Junta había impuesto mayor dinamismo a sus sesiones y acuerdos, y en su denominación y organización la Junta de Damas tornó a esta como modelo. Estos centros apuntaban ya a una nueva forma de socialización, aunque todavía mantenían y promovían formas predominantes en el antiguo régimen. Pues como advierte Guillermo Carnero, la Ilustración en España fue más reformista que revolucionaria. Las nuevas formas de socialización se sumaban, incluso venían a suplantar a las anteriores, y en palabras de José Manuel Escobar, la familia, la parroquia, la profesión o grupo por edad no serán ya marcos únicos, sino tan solo marcos mínimos a los que se unirán o agregarán otros nuevos, por ejemplo, partidos políticos, clubes, sociedades de beneficencia o cualquier otra forma de asociación. En el corpus que describimos, los documentos que mejor ilustran esta actitud quizás sean los del funcionamiento del Archivo de la Infancia, porque están perfectamente organizados y en donde figuran sus objetivos. En este caso, las damas no se apartaron ni un ápice de lo que les marcaba el artículo 2 del reglamento, que decía: consistirá su instituto en establecer y erradicar en esta ciudad la beneficencia domiciliaria, promover y fomentar la más adecuada educación de la mujer y mejorar las costumbres con sus luces y con su ejemplo. La mujer, pues, será el objetivo primordial a las que estas damas dirigirán sus actividades, sin reparar en la edad, ni en su niñez, ni en su juventud y en su madurez.
porque la miseria, pobreza e incultura en que las clases bajas se desenvolvían y la inactividad laboral de gran parte de ellas por carencia de formación se acrecentaba, con lo que quedaban abocadas a la mendicidad y a la prostitución. Y novelas como Fortunata y Jacinta pueden ser un ejemplo, aunque salgan del ámbito puramente cordobés. Hemos de tener en cuenta que si bien puede hablarse de la existencia de tres clases sociales, la alta, la media y la baja, en la realidad y en palabras de San Martín, a finales del siglo, para las mujeres, cito, no hay clase media, sino dos lejanas categorías sociales, la mujer de dinero y la mujer pobre, quedando la clase media reducida a una clase mucho más pobre y desvalida por sí misma que la muchacha del pueblo. Lo hemos visto en el caso de las nuevas poblaciones. Esta es la situación que se encuentran las damas a la hora de desempeñar las funciones que le marca el reglamento dentro de una sociedad como la cordobesa, fuertemente jerarquizada, que toma bajo su responsabilidad sacar en lo posible de su postración a las más desfavorecidas y, por extensión, a la infancia desvalida. Para ello solicitarán autorización a quienes no dejan de ser sus mentores y vigilantes, la Sociedad de Amigos Cordobesa. Pero, a pesar de todo, en el artículo 49 de los reglamentos se dice: los consejeros deberán asistir a las reuniones de la Junta, en los que solo tendrán voz consultiva, pero hemos comprobado que el informe que ellos elevaban a la Junta Económica era decisivo. Hemos dedicado unas pequeñas observaciones al analfabetismo. En este sentido, las damas hacían suyo el ideario ilustrado según el cual la educación era fundamental para alcanzar el progreso material y moral, a pesar de lo cual, en 1860, la alfabetización en Córdoba era solamente del 9% en el caso femenino frente al 20% en el masculino. Como ejemplo tenemos ese primer texto donde la solicitante dice: por no saber firmar, la interesada lo hace Rosalía. Hay otra de 29 de junio donde se dice: no sabe firmar, y hay una cruz. Y en la otra taxativamente se dice: Córdoba, 29 de enero de 1883, por no saber firmar, hace, y pone el signo de cruz. Los estudiosos coinciden en señalar como causas fundamentales de esta situación las escasas tasas de escolarización, la temprana incorporación de los niños de ambos sexos al trabajo, habitualmente sin remuneración alguna, la instrucción diferenciada de niños y niñas, los escasos recursos públicos y el coste de la enseñanza, que era privada. Indudablemente, y a pesar de los deseos progresistas de parte de los herederos de la Ilustración, la niña y en consecuencia la mujer no entraba entre sus objetivos prioritarios, pues porque, como señala Pilar Ballarín, considera que la instrucción de la mujer en el siglo XIX no es un asunto público, sino un asunto privado, que su enseñanza no tiene que ver más con la educación moral que con la instrucción. Y por lo tanto, diseñando planes de estudio diferenciados por sexos, que en el caso de las niñas estaba especialmente, como se ha dicho, a las labores de hogar y las obligaciones emanadas de la maternidad. Gloria Espigado, otra de las investigadoras grandemente interesadas en los temas de mujeres, pues se dice que la Escuela Gratuita de Niñas de Cádiz fue creada por la sociedad y su actividad escolar se encamina hacia el fin utilitarista de la asimilación del rol de la domesticidad dentro de la esfera social propia de la clase trabajadora. Por lo tanto, dado que la esfera pública no daba satisfacción a la educación de estas niñas, pues las damas cordobesas lo hicieron especialmente a través de las dos instituciones citadas más arriba. La organización de las damas constaba en ese reglamento al que venimos aludiendo, que en el capítulo 2 hablan, entre otras muchas cosas, de los oficios de la Junta y de las elecciones, y ahí se reglamenta detalladamente todo lo que se exigía, que en este caso, para ser socias, únicamente es necesario poseer una educación esmerada
gozar de una reputación intachable y contar con instrucción notoria y amor al bien público. Indudablemente, en el escaso marco de relaciones, la Junta cordobesa no fue solo elitista, sino marcadamente endogámica. Madres, hijas, incluso sobrinas, integran comisiones parroquiales, desempeñan cargos y nombramientos varios. Con el tiempo fueron incorporando a señoras y señoritas vinculadas a la oligarquía, cuyas familias pertenecían a la administración civil, ejercían profesiones liberales, eran rentistas o respetables industriales y comerciantes. Los nombres los incluyo en el texto cuando se publique. Abundan los títulos de la nobleza, condados, marquesados y alguna baronía, y señoras de estas personalidades relevantes a las que hemos venido aludiendo. El número fue ilimitado y, según nos consta, fueron muy pocas las socias al principio, aunque luego van apareciendo nombres. Los que ahí figuran tachados hacen constar al margen o que bien han fallecido o bien se ausentaron, porque normalmente las ausencias eran suplidas perfectamente cuando se incorporaban otra vez a la ciudad. Entre las actividades, ese asilo de la infancia, muy rápidamente, que está muy documentado, una carátula perfectamente ilustrada, las solicitudes de admisión que realizaban los padres, y contamos entre esas solicitudes un total de 278 menores de ambos sexos, entre niños y niñas, y además consta toda la documentación que debían aportar, sobre todo en cuanto a la buena conducta. Y ahí tenemos esos informes en que en esa imagen consta, y me ha parecido curioso, el informe de un alcalde que, como pueden ustedes ver, la ortografía es apenas descifrable, y que solo les leo donde dice: como conozco a Antonia García, vecina de la Magdalena, por viuda, es decir, aprueba la solicitud, y firma alcalde Barrio del distrito de la Magdalena. Eso es la muestra de lo que en la educación, que incluso un alcalde del distrito de la Magdalena, pues contaba como persona alfabetizada. En el caso de su final, llegó a cabo, y hay esa solicitud de 1886 en que se solicita su cierre, no porque hubiera perdido su actividad, sino porque la falta de recursos propios lo hacía completamente inviable. La otra asociación fue la Escuela de Música, que beneficiaba a aquellos que no podían tener una educación particular, pero que se les proponía el progreso en su arte. Pero lamentablemente, como la música entrara a formar parte de los planes de estudio destinados a las niñas dentro del grupo de materias que denominaban labores de adorno, pues la escuela cordobesa sufrió los recortes mucho antes que el asilo de la infancia, a pesar de que las damas batallaron incansablemente haciendo programas, incluyendo algunas donaciones y la lista de los alumnos que se matricularon, y ahí les traigo como ejemplo simplemente de los que se matricularon en solfeo y de los que realmente se presentaron, que fueron muy poquitos y curiosamente todos niños. Los gastos fueron múltiples. Por ejemplo, ellas atendían a proporcionarles material. Ahí tenemos una carta de un sobrino de don Hilarión Enlava, el autor del célebre método, entre otras cosas, donde cuando la Junta le hace un pedido y un descuento, les dice que como él no tiene los derechos de propiedad, solo pueden rebajarle el 20%. Y esa es una carta original que le dirigen a las socias. Indudablemente,
esta beneficencia pues se amplió en otros casos por parte de la Junta de Damas con la celebración de actos muy diferentes. Aquí tenemos algunos datos de los documentos que se conservan del asilo, de las rifas, de las donaciones que pedían a los particulares para que intervinieran, del horario estricto de 9 de la mañana a 11 de la noche en que las socias de damas tenían que estar asistiendo a las citas. Hay otras sobre la celebración de un concierto en el Gran Teatro que curiosamente en la intervención de la semana pasada en una sesión ordinaria se hizo sobre la biografía de doña Josefa Mora y Vergel, la diva cordobesa pionera de la educación musical femenina en nuestra ciudad, decía el interviniente, don Rafael Asensio. Y esta señora formó parte del coro que tomó parte con el que se querían los beneficios del Gran Teatro en la Junta de Damas. Otras relaciones importantes fueron la petición de beneficios, la petición económica para ayudar a las inundaciones del Levante español. Y ahí celebraron una corrida de toros donde en el periódico vienen los nombres de los que asistieron, las de protocolo, las entradas de protocolo que regalaron y otras muchas cosas. Y curiosamente también hay documentos sobre el dar donativos en la Pascua de Navidad, donde se acordó elaborar 700 libras castellanas de pan, repartiéndose por igual el número de papeletas a razón de 50 a cada una de las 14 secciones parroquiales. Lógicamente, ahí intervenían siempre personas de primera línea, y en las corridas de toros, curiosamente, recibió una gratificación Rafael Guerra, literalmente por ser buen conocedor de los toros que se lidiaron. Entonces, también con la Real Academia hubo colaboraciones estrechas, como fue ese certamen científico-literario que las damas propusieron a la Sociedad Económica que se celebrara también a beneficio de las instituciones. Ahí consta quién fue el Tribunal de Damas, pero al lado, en hoja aparte, vienen el Tribunal masculino que de alguna manera arropaba a ese tribunal en la concesión de premios. Y por último, en la conclusión, creemos que a través de la documentación conservada hemos podido constatar que las damas de la Junta Cordobesa fueron magníficas administradoras de los escasos fondos de que dispusieron en su ocupación social benéfica y en las actividades por ellas organizadas para lograr fondos con que atenderlas. Conservaron archivados los justificantes de gastos de instalaciones de una rifa, los nombres y números de entradas para palcos reservados, hoy diríamos de protocolo, en conciertos y en corridas de toros, así como los regalos hechos a los novilleros que en ellas actuaron. Entonces, posiblemente las damas cordobesas no fueron plenamente conscientes de que, como apunta Fátima Salaberry, participaban de las, cito, transformaciones culturales que se desarrollaron en España desde mediados de los 30 del siglo XIX, relacionadas con las nuevas formas de ocupación del espacio público por parte de estas damas, que impulsó a modelar nuevas maneras de estar en lo público, nuevas maneras de relacionarse con el poder masculino y, en definitiva, nuevas experiencias que las condujeran a la formación de una identidad colectiva que les permitiría cuestionar los modelos de feminidad impuestas. Y aunque mantuvieran una actitud socialmente conservadora, la institución descrita debe ser incluida junto a otras varias no religiosas donde sobresalía el deseo de justicia social, a la vez que permitió a sus promotoras salir de la reclusión y normas sociales que les venían impuestas y exigidas desde una sociedad patriarcal, cuyas normas no llegaron a discutir,
pero que principiaron a cambiar el concepto de la mujer como ser de segunda categoría, el otro, a quien no se reconocía el yo propio. Muchísimas gracias.